¿Quieres saber por qué suda el fondant y cómo puedes evitarlo? Quédate por aquí porque te voy a contar muchísimos consejos que te van a ser súper útiles. Si aún no me conoces, yo soy Bea de Cake Craft School y te enseño a hacer figuras de fondant desde cero con mis videotutoriales con plantilla que puedes encontrar en mi tienda de Etsy o en mi academia. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos consejos y tutoriales. Lo primero que debes entender es que la consistencia que tiene el fondant depende principalmente del calor o bien ambiental o del calor que le añadimos con nuestras manos al trabajarlo. Pero ¿y por qué suda el fondant? Suda por dos razones principalmente y se debe a la humedad y al calor. Esto hace que, por ejemplo, en aquellos momentos donde hay un cambio brusco de temperatura, como puede ser sacarlo de la nevera bien fresquita y ponerlo en una mesa donde haga muchísimo calor, nuestra tarta comience a sudar, o incluso nuestras figuras, o incluso cuando una figura que tenemos a la temperatura normal la metemos en la nevera, comienza a ponerse pegajosa y brillante. Por eso es importante tener en cuenta estas tres cosas que te voy a decir, que es la temperatura de tu tarta, la temperatura ambiente y la temperatura de tus manos para trabajar el fondant. Estos tres elementos van a hacer que podamos trabajar con nuestro fondant o no, pero voy a compartirte algunos consejos para que no mueras en el intento y que puedas seguir trabajando incluso aunque sea verano. Si por ejemplo estás en un sitio muy caluroso y con muchísima humedad, intenta buscar las horas más frescas del día para trabajar en ellas, o por ejemplo los lugares más frescos. Por ejemplo, si sabemos que por la noche o a primera hora de la mañana desciende la temperatura drásticamente, ese es el momento para trabajar con el fondant y que se vea menos afectado por la humedad y el calor en el que te encuentres. Si por ejemplo tienes las manos muy calientes o el fondant se calienta muy rápido en tus manos, lo que puedes hacer es intentar refrescar tus manos con un paño húmedo. Y he dicho refrescar y húmedo. Intenta no mojar tus manos hasta el punto de que estén húmedas, eso es lo que queremos evitar, simplemente bajar la temperatura de nuestras manos, porque de esta manera no le vamos a estar añadiendo más grados de temperatura al fondant, lo que hace que se ponga pegajoso y se nos pegue a las manos. Otra opción que podemos utilizar es un aire acondicionado o un ventilador para intentar refrescar la estancia en la que nos encontramos y de esta manera intentar bajar los grados de temperatura y que nuestro fondant intente mantener el estado en el que se encuentra y que no se vea muy afectado. Es posible que si utilizas el aire acondicionado o un ventilador, que el fondant se seque antes, lo que te hará trabajar más rápidamente. Otra opción es trabajar con pasta de modelar o con fondant con CMC. De esta manera vamos a conseguir que nuestras figuras tengan otra consistencia, que sequen antes y que no se vean tan afectadas por esa temperatura y esa humedad que tenemos en el ambiente. Pero deberás saber cómo trabajar más rápidamente, ya que si añadimos demasiado CMC o trabajamos con pasta de modelar, van a secar muchísimo más rápido y esto nos hace ir un poquito a contrarreloj. Otra opción muy interesante, y que yo, aunque no vivo en un lugar muy húmedo, de hecho vivo en un lugar bastante seco en verano, pero que me ha venido muy bien por ejemplo en invierno cuando llueve un poquito, es un deshumidificador. Se trata de un aparato, que no confundir con el deshidratador. El deshumidificador lo que hace es absorber toda la humedad que hay en el ambiente y de esta manera nos va a filtrar el aire y nuestras figuras también van a secar antes, porque va a absorber toda esa humedad que tienen, ¿no?, al estar el ambiente muchísimo más seco.
Y por último, un consejo muy importante que a veces se nos olvida y es intentar no estar tocando constantemente el fondant, porque cada vez que lo tocamos, si está húmedo o si está sudando, le vamos a dejar nuestras huellas, probablemente se deforme si se queda muy pegado el dedo. Mi recomendación es que utilices, por ejemplo, pequeños sacos de maicena para poner encima las piezas, o por ejemplo también trabajar directamente sobre un dummy para no estar tocando la figura constantemente. Por aquí te voy a dejar otro vídeo en el que te cuento cómo secar las figuras rápidamente, porque te va a venir muy bien, sobre todo si vives en un lugar con muchísima humedad. Hasta aquí los consejos de hoy, espero que te hayan sido útiles y nos vemos en el siguiente vídeo.